una manera muy especial a cada uno de ustedes, nuestros oyentes. En esta hora nos encontramos en el espacio de Restaurando, en esta su emisora Radio Retorno TV. Les pido que por favor activen la campanita para que puedan llegarle las notificaciones cada vez que se suba un contenido, ya que esto lo hacemos para edificación y restauración de cada una de sus vidas. Sin más preámbulos y luego de un afectuoso abrazo que le enviamos de parte de la familia Radio Retorno TV, vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Primera de Pedro a la altura del capítulo 5 y el verso 6 en adelante. La palabra del Señor será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bien, en nuestra Biblia nosotros encontramos una historia, que es la historia de Job. Y yo he podido notar algo en el poco tiempo que llevo en el Evangelio, y es que a todos nos llama la atención lo que es la historia de Job hasta que a nosotros nos toca ser Job. A nosotros muchas veces cuando vemos que alguien está padeciendo por una situación, instantáneamente la palabra que nos llega es decirle: mira, pero Job padeció esto y esto, y el Señor le dio la victoria, el Señor lo recompensó con cosas mucho mayores de las que él tenía. Pero eso solamente nosotros lo vemos muchas veces de esta forma hasta que a nosotros nos toca estar en la postura que estuvo Job. Ahora bien, en el momento en que Job comienza a padecer todas estas cosas, no fue de una forma inmediata. Pasó algo, y es que cuando se presentaron los hijos de Dios delante de Jehová, entre esas personas estaba Satanás. Y cuando éste se presenta delante de Dios, ustedes pueden notar que ni siquiera fue él el que mencionó a Job. Fue Dios el que le dijo: ¿has considerado a mi siervo Job, varón perfecto, temeroso de Dios, que anda bien en sus caminos? Él no esperó que Satanás le dijera qué él andaba haciendo. Y incluso Dios le llegó a preguntar que de dónde él andaba. Y cuando Satanás le responde: vengo de merodear la tierra. Yo imagino que ya Dios, como él es omnipresente, sabía cuál era la verdadera intención que tenía Satanás al presentarse delante de su presencia para exponer lo que era la vida de Job. Y Satanás se atreve a decir: ¿acaso sirve Job en vano? ¿No le tienes tú cercado todo lo que le pertenece? Y aquí es donde Dios dice: está bien, vamos a poner a prueba esto. Y me llama mucho la atención que Dios, no obstante, es el que le dice a Satanás que si ha considerado a su siervo Job. Es decir, que Dios tenía una confianza mayor en Job, de la que el diablo muchas veces piensa que Dios tiene en nosotros. A veces el diablo se confía porque nosotros quizás tenemos debilidades, y por eso es que él se atreve a presentarse delante de Dios para exponer: mira, tú lo llamas que es tu hijo, tú lo llamas que es profeta, tú lo llamas que es predicador, tú lo llamas que es pastor, pero mira, tiene cierta debilidad. Sin embargo, ahí es donde Dios se presta para glorificarse. Aquí es donde Dios le dice a Satanás: está bien, toca todo lo que tú quieras. Lo único que no puedes tocar es su alma. ¿Saben por qué? Porque es que Dios tiene cuidado de nosotros. Y Satanás no va a poder atentar en contra de nuestra vida a menos que Dios ceda el permiso. Todo lo que pasa, todo lo que acontece en nuestra vida es porque el Señor cede el permiso. Y la palabra del Señor dice que nosotros no vamos a ser tentados mucho más de lo que nosotros podamos resistir. Y que juntamente con esa tentación, el Señor nos va a dar la salida, y que en eso Él se va a glorificar. El Señor, en cada área de nuestra vida, Él tiene algo que quiere sacar de eso. Y nosotros lo que tenemos que entender es que Dios tiene una confianza tan grande en nosotros que Él se atreve a decirle a Satanás: está bien, haz lo que tú quieras con él, pero claro, no toques su alma.
porque instantáneamente Dios le permite a Satanás tocar nuestra alma, entonces ahí es donde Dios pierde el cuidado de nosotros. Ahí es donde Él demuestra que nosotros no le importamos. Y a veces cuando nosotros estamos en medio de una circunstancia, nosotros creemos que es que Dios no nos quiere, que no le importamos a Dios. Y ahí es donde viene la cuestionante: ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué tú permites esto? ¿Dónde estabas tú? Y déjame decirte que en medio de tu circunstancia, Dios está en el mismo lugar que Él estaba cuando a su hijo lo estaban crucificando. Lo que pasa es que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, y hasta que ese plan no se cumpla, Él no va a permitir que nosotros dejemos de pasar aflicciones. Donde yo estaba leyendo al principio, dice que tenemos que estar humillados bajo la poderosa mano del Señor para que Él no se exalte cuando sea tiempo. A veces nosotros queremos ser exaltados, queremos ser posicionados, pero nosotros no queremos padecer persecución, no queremos pasar por los momentos de adversidad, no queremos sencillamente tener momentos malos. Y nosotros podemos ver como cuando Job estaba en su momento de desaliento, que su esposa le dice que maldiga a su Dios y se muera sencillamente. Él dice: dime, ¿acaso voy a tener yo de Dios lo bueno y no voy a tener lo malo? Y eso es lo que nosotros muchas veces necesitamos entender. Que nosotros no solamente podemos obtener el favor de Dios, es que para Dios saber que nosotros verdaderamente le somos fieles y que verdaderamente nosotros le amamos, y no obstante para Dios saberlo, porque Dios conoce todas las cosas, somos nosotros mismos los que tenemos que llegar a entender que verdaderamente nosotros amamos a Dios, no por los beneficios, no por los panes y los peces, sino porque verdaderamente nosotros hemos decidido servir a un Dios vivo y de poder, y que nosotros verdaderamente sentimos amor por Él, y que aun cuando nosotros estemos en escasez, nosotros vamos a reconocer que suyo es el poder y suya es la gloria por los siglos de los siglos, aún sin importar la circunstancia por la que nosotros estemos pasando. Y esto es lo que Job había entendido, que si acaso iba a tener él cosas buenas de Dios y no iba a obtener las malas. Y a veces nosotros necesitamos pasar por la tristeza para nosotros saber valorar lo que es la felicidad. Nosotros debemos pasar por lo que es la escasez para nosotros saber qué es estar en abundancia. Porque muchas veces cuando nosotros lo tenemos todo en nuestra mano, nosotros nos volvemos derrochadores y nos olvidamos de que Dios tiene su favor con nosotros, pero que tal vez hay personas que están pasando por esa escasez, aunque nosotros estemos en abundancia. Y ahí es donde nosotros nos olvidamos muchas veces de que nosotros tenemos que ser agradecidos con el Señor, tanto en los días malos como en los días buenos. Porque es increíble cómo la gente se atreve a adorar y a exaltar a Dios cuando tiene su nevera llena, pero no se atreve a dar un gloria a Dios cuando abre su nevera y parece una piscina que solamente hay agua. La gente solamente quiere recibir lo bueno de Dios. Y hay gente que se atreve a decir que Dios es un Dios injusto, porque ¿por qué a personas buenas les pasan cosas malas? Existen personas que esperan 9 meses para tener la bendición de lo que es un bebé, y ese bebé podría morirse al instante de nacer, o quizás podría nacer muerto, y las personas se preguntarán: ¿por qué Dios permite que yo tenga este niño si al final no me lo iba a dejar? Es que Dios es quien conoce todas las cosas, y algo dentro de ti Él quiere formar, algo dentro de ti Él quiere hacer. Porque a veces nosotros no entendemos cuáles son los planes de Dios, pero su palabra dice que sus pensamientos son más altos, lo dice en el libro de Isaías, que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y que sus caminos no son como nuestros caminos. El pensamiento de Dios nunca se va a asemejar al nuestro, y por más que nosotros intentemos hallarle una lógica a Dios, nunca lo vamos a hacer, porque es que Dios no se limita a lógica humana. Eso lo limita demasiado. En nosotros tratar de entender cómo es que Dios se va a mover, cómo es que Dios se va a glorificar. Nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios. Tenemos que someternos a Él, así como dice en Primera de Pedro, en su capítulo 5. Dice que echemos fuera toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Dios no va a permitir que nosotros padezcamos mucho más de lo que nosotros podamos resistir, porque fue Él quien nos hizo. Fue Él quien nos formó. Y nosotros somos simples vasijas de barro. Y tenemos que entender que aunque nosotros nos echemos a perder, si nos echamos a perder en las manos del Señor, entonces nosotros terminaremos siendo victoriosos. ¿Por qué razón? Porque si nosotros, siendo vasija de barro, nos echamos a perder, Dios tiene la oportunidad de hacer algo mucho mejor de lo que nosotros en el principio éramos. Dios tiene la facilidad
de Él poder hacer de nosotros una vasija más admirable. Y no solamente eso, Dios nos va a poner en un lugar donde nosotros, todo el mundo va a comenzar a decir, wow, qué vasija más bonita, wow, mira cómo Dios se glorifica a través de fulano. Y nadie probablemente va a saber lo que tú tuviste que atravesar para Dios poderse exhibir en ti. Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Él quiere que tú entiendas que Él tiene cuidado de ti. Sencillamente, Él tiene cuidado de ti. Dios no va a permitir que tú padezcas más cosas de las que tú puedas soportar. Porque el plan de Dios, permitiéndote pasar circunstancias, no es que tú termines muriéndote. Porque obviamente Dios no es un homicida. Él no quiere matarte. El problema es que nosotros cuando estamos padeciendo por algo, nosotros entendemos que ya ha llegado nuestro final. Nosotros entendemos que ya nosotros no vamos para ningún lugar, que ya nosotros no vamos para más. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que es que no es con nuestra fuerza. Nosotros entendemos que con nuestra fuerza nosotros ya no podemos más. Pero ahí es donde Dios dice, como no es con tu fuerza, permíteme hacerlo a mí. Yo quiero que tú me permitas glorificarme en tu debilidad. Yo quiero que tú me digas, ya no puedo más, para entonces yo decirte, mira cómo lo hago contigo. Eso es lo que Dios quiere, demostrarnos que Él puede hacer grandes cosas con nosotros. Y no es que Dios quiera probarnos para ver qué tan buenos siervos nosotros somos. Porque si nosotros vemos la historia de Abraham con Isaac, nosotros podemos decir, ¿para qué Dios prueba a Abraham si él sabía que de antemano él verdaderamente le era fiel? Y no es eso, es que nosotros como seres humanos tenemos que saber que verdaderamente le somos fieles al Señor. Y por eso es que Él le pide algo que tal vez usted dirá, wow, Dios mío, ¿cómo tú le prometes un hijo y luego le pides que te lo entregue? ¿Cómo tú se lo vas a quitar? Y eso es lo que pasa en nuestra vida. A veces Dios nos entrega algo y nosotros nos aferramos a eso mucho más de lo que tenemos que aferrarnos a Dios. Empezamos a amar eso mucho más de lo que deberíamos amar a Dios. Comenzamos a darle el primer lugar a eso. Cuando realmente la palabra del Señor lo que nos dice es que amemos a Dios por encima de todas las cosas y luego a nuestro prójimo como a nosotros mismos. A veces Dios permite que entre una persona a nuestra vida y nosotros comenzamos a endiosar a esa persona. La subimos en un pedestal donde quien tiene que estar es el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros comenzamos a creer que fuera de esa persona nosotros nada somos, cuando la Biblia lo que verdaderamente dice es que fuera de Dios nada nosotros podemos hacer. Lo que la Biblia verdaderamente registra es que nosotros tenemos que amar a Dios y ponerlo en primer lugar. Ese es el primer y grande mandamiento. Y hasta que nosotros estemos poniendo cosas que no son lo que deben estar en el lugar de Dios, esas cosas sencillamente van a irse abajo. Nosotros podemos ir bien en un trabajo, podemos ir bien en un proyecto y de momento podemos ver cómo se cae. ¿Por qué? Porque le dimos el lugar a Dios. Y a veces nosotros le pedimos al Señor que nos conceda ciertas cosas y nosotros al momento que el Señor nos la permite, nos olvidamos de dedicarle el tiempo que tenemos que dedicarle a Dios. A veces le oramos al Señor por un trabajo porque nosotros tenemos necesidad. E inmediatamente nosotros comenzamos a dejarnos someter a horas extras porque queremos un dinerito más del sueldo que tenemos. Y ahí es donde nosotros no podemos comenzar a asistir a la congregación porque sencillamente ya no tenemos tanto tiempo como el que teníamos. Y déjame decirte que si tú le dedicabas muchas horas a Dios y tú comenzaste a pedirle por algo de lo cual tú tenías necesidad y luego tú te olvidas de Dios, entonces eso que tú tienes verdaderamente no te suma nada. Al contrario, te restó. ¿Por qué? Porque te apartaste de Dios. Y cuando nosotros nos dejamos, número uno, de congregar por un trabajo, lo que nosotros estamos haciendo es que estamos incumpliendo esa palabra del Señor que dice que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Nosotros nos apartamos del Señor. Nosotros dejamos de tener ese tiempo de calidad con Dios. Y yo me pregunto si de la misma manera en la que nosotros nos sentimos cuando nosotros no podemos comunicarnos con alguien que nosotros amamos, cuando, por ejemplo, nosotros estamos con nuestros padres en la casa y nuestros padres salen a trabajar y nosotros ni siquiera podemos darle un buenos días porque ellos salen rápido, porque ya tienen un horario que cumplir. Yo me imagino si Dios así se siente también con nosotros, cuando nosotros no podemos dedicarle ni siquiera 5 minutos y decirle, Padre, mira, aquí estoy, toma el control de nuestro día. Y a veces comienzan a pasar cosas durante el día que nosotros tenemos, y yo lo tengo por cierto comprobado, que cuando yo no le presento mi día al Señor, muchas cosas
que son desagradables acontecen. Sin embargo, cuando yo le digo, Dios, mira, aquí estoy y todo lo que yo voy a hacer en este día, yo quiero que sea dirigido por ti. Entonces yo puedo ver a Dios siendo glorificado. A veces yo digo, wow, Dios mío, qué maravilloso día me permitiste tener. Y es cuando Dios trae a mi memoria que fue que yo le presenté mi día a Él y fue que Él se glorificó. Fue que a Él le plació permitir que yo pudiera estar en paz en ese día. A veces nosotros entramos en ansiedad porque nos preocupamos por tantas cosas y nos olvidamos que Dios tiene cuidado de todas las cosas. Pero para Dios tener cuidado de algo, nosotros tenemos que permitirle que Él tome eso en nuestras manos. Como dice la palabra, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Todos nosotros tenemos que ponerlo en mano de Dios. Y esto era lo que Job entendía, que si Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y tal vez Job se encontraba en un momento donde él incluso llegó a maldecir el día en que él nació. Y sus mismos amigos tal vez se presentaron delante de él y tuvieron que decirle, mira, tú que has levantado a muchos, ¿cómo te encuentras ahora en esta condición? Ellos en ese momento estaban tratando de levantarle el ánimo a Job, pero ya cuando vieron la precariedad de la situación de Job, cuando vieron ya lo crítico de la situación de Job, entonces ahí fue donde ellos llegaron a decir y a suponer, ven acá, ¿y qué fue lo que Job hizo? ¿Será que pecó? ¿Será que hizo algo? ¿Qué fue lo que hizo? Sin embargo, Job, lo único que había sido era ser un siervo fiel. Y esto es lo que pasa con nosotros. Así como dice la escritura, que es que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él no va a tratar de devorar a alguien que no represente una amenaza para él. El enemigo no se va a levantar en contra de ti si tú no tienes algo que a él lo intimide, si tú no tienes algo que a él le haga sentir, que es que si eso emana de ti, si eso fluye de ti, si lo que Dios dijo de ti se llegara a manifestar, entonces él va a tener fuertes problemas. El enemigo sabe que va a haber una fuerte guerra en el gobierno de las tinieblas que él ha establecido. Si de ti surge lo que Dios ha dicho que tú vas a hacer. Y esto era lo que pasaba con Job. Él representaba una amenaza para Satanás. ¿Por qué? Porque él tenía una relación con el Señor. Él tenía una buena relación con el Señor al punto de que él ofrecía sacrificio por si acaso sus hijos habían pecado. Y Satanás sabía, es que Satanás tiene algo y es que él está celoso de nosotros. ¿Saben por qué? Porque es que él sabe lo que hay allá arriba y él sabe que Dios nos está prometiendo eso. Él sabe todas las cosas que hay en el cielo. Él sabe de lo que él se perdió por traicionar a Dios. Y eso es lo que él quiere que nosotros seamos. Que seamos desdichados como él lo ha sido. Que seamos desechados como él lo ha sido. Y Satanás tiene un gran deseo con nosotros por el hecho de que él ve cómo Dios sigue insistiendo aun cuando nosotros tropezamos, aun cuando caemos. Y déjame decirte que el problema no está en caer. El problema está en tú aferrarte al suelo y en creer que tú no te puedes levantar. Y ciertamente con tu propia fuerza, si tú caes, no te vas a levantar. Pero Dios, con su poderosa mano, Él puede hacerlo. Pero tú tienes que reconocer que tú necesitas la ayuda de Dios. Algo que yo he entendido todo el tiempo es que Dios es caballeroso. Y hasta que yo no reconozco mi condición, hasta que yo no le digo, Dios, ayúdame, Él no lo hace. Y no es porque no me ame, es porque Él quiere que yo le diga cuál es mi necesidad, para entonces Él comenzar a obrar. Él quiere que yo le ceda el permiso de obrar en mí. Dios no va a hacer nada que tú no quieras que Él haga en tu vida. Hay gente que usted ve que usted le ofrece a Cristo y dice, no, yo no quiero a Cristo. Y usted podrá decir, pero Dios tiene el poder de hacer que todos le sirvamos, si a Él le place. Y claro que sí, Dios tiene el poder de hacerlo. Pero es que Dios no quiere que nadie le sirva por obligación. Y algo que yo he pensado es que Dios tuvo la oportunidad de que a Adán y Eva nunca pecaran. Pero sin embargo, a Él le plació que las cosas fueran así, para que nosotros lo amáramos, no porque Él era lo único que nosotros conocíamos, porque es muy fácil, tú siendo ciego, tú querer algo. Sin embargo, Él permite que sean abiertos nuestros ojos para que entonces ya nosotros tengamos conocimiento de lo que es el bien y el mal. Ya nosotros podemos elegir a Dios por encima de que hay cosas que nos atraen más, por encima de que hay cosas que en nuestros deseos humanos, en nuestras obras carnales, nos atraen más. Ahí es donde nosotros verdaderamente probamos que amamos a Dios. Y esto es lo que Dios quiere, sentir que verdaderamente nosotros le amamos porque decidimos hacerlo, no porque nosotros no conocemos nada fuera de Él. Él lo único que quiere que entendamos es que sí, que hay muchos deleites y placeres en el mundo, pero sin embargo, lo que Él tiene para nosotros es mucho mayor, aunque tal vez en el momento presente nosotros estemos pasando por cosas malas.
En el momento nosotros tal vez estemos pasando por circunstancias que nosotros digamos, wow, Dios mío, pero yo soy tu hijo, ¿por qué tú me permites vivir esto? Tú si eres injusto conmigo, yo que te sirvo, que yo he hecho mal. Y no es que tú has hecho nada mal, es que Dios se quiere glorificar en ti. Pero que es que tú no vas a recibir nada si tú no eres procesado. Todo conlleva un sacrificio. Para nosotros poder conseguir algo de Dios, nosotros tenemos que pagar el precio. Todo cuesta algo en esta vida. Nosotros no podemos comprarnos todo lo que nosotros necesitamos si nosotros no trabajamos para obtener el dinero y luego darnos los gustos que nosotros queremos tener. Y eso mismo pasa con nuestra vida espiritual. Si nosotros no buscamos en oración lo que nosotros queremos recibir, Dios no nos lo va a otorgar. Y eso no es simplemente nosotros yendo y diciéndole a Dios en 5 minutos, en 2 segundos, mira Señor, aquí estoy, tú sabes lo que tú me prometiste, yo lo quiero. O sentándonos y diciéndole, Señor, mira lo que te dije ayer, te lo digo hoy también. Las cosas de Dios no son así. Tú tienes que tener constancia, tú tienes que ser persistente en lo que tú quieras alcanzar en Dios, porque ahí es donde verdaderamente tú demuestras que verdaderamente tú quieres algo de parte de Dios. La palabra del Señor dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. Cuando tú en un momento te dispones, tú buscar algo de Dios, pero en otro momento tú dices, wow, no, hoy yo estoy cansado, hoy yo me voy a acotar hoy, Señor, gracias por este día, y no te inclinas a orar como lo habías hecho la noche anterior, entonces Dios no se va a glorificar. Tú tienes que tener una permanencia, y a pesar de que tú no veas de manera inmediata lo que tú le estás pidiendo al Señor, tú tienes que tener paciencia, porque Él lo va a hacer, pero tienes que ser persistente, tienes que tener fe, tienes que creer en que Él lo va a hacer. Porque a veces nosotros nos presentamos delante de Dios pidiéndole algo, pero no tenemos la fe necesaria para creer que Dios lo va a hacer. No tenemos la fe necesaria para creer que Dios puede inclinar su oído hacia nosotros. Y Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos. A veces nosotros vemos que Dios se glorifica en la vida de alguien y nosotros creemos, wow, Dios mío, que qué injusto tú eres. Tú amas más a fulano que a mí. Y no es que Dios ama más a otra persona que a ti. El problema está en que esa persona se ha hecho uno con Dios, se ha hecho uno con su espíritu. Esa persona se ha prestado para negarse a sí mismo y presentarse delante de Dios cada día. Es muy bonito tener una relación con Dios. Y si la gente supiera lo maravilloso que es esto, a pesar de que cuesta, porque la oración no solamente es un deleite, hay momentos donde la oración es un sacrificio. Hay momentos donde tú quieres orar, pero tu carne lo único que te dice es duérmete, que tú estás cansada. Ven, acomódate aquí. Hay momentos donde tú quieres presentarte de Dios en silicio y tu cuerpo lo único que te dice, tú estás cansado, tú estás tropeado, que tú estás en la cama, que estás más cómoda. Pero eso no es así. De esa manera en la que Dios, de esa no es la manera en la que Dios se va a mover en nuestra vida. Hay que sacrificar esta carne. Hay que presentarnos delante de Dios como sea. Hay que buscarlo de cualquier manera. Dice la palabra en primera de Pedro que seamos sobrios y que velemos. Es decir, nosotros no podemos tener una relación con Dios en la cual nosotros oramos ayer y ya porque oramos muchas horas ayer no vamos a orar hoy. No. Cada día, así como la misericordia de Dios se renueva en nuestra vida, así mismo nosotros tenemos nuevos obstáculos. Esto es como si nosotros fuéramos subiendo un escalón. Lo de ayer no es lo mismo de hoy y tampoco es lo mismo de mañana. Ahora bien, Dios sí, es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y será el mismo mañana. Pero nosotros hasta que no entendamos eso, Dios no se va a glorificar en nuestra vida. Dice que resistamos firmes en la fe. A veces nosotros no resistimos, no creemos que nosotros tenemos ese dominio propio que el Señor ha determinado. Dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. A veces nosotros no creemos que tenemos el dominio para nosotros resistir la tentación. Y por eso es que muchas veces nosotros estamos cayendo constantemente en la misma falla, en el mismo pecado. Por eso es, porque a veces nosotros no creemos en lo que Dios ha depositado en nosotros y en el poder que Él nos ha dado para nosotros vencer y resistir la tentación. Tenemos que creer más en Dios, porque el Dios de toda la gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayamos padecido un poco, Él mismo nos va a dar la victoria y se va a glorificar en nosotros. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros en este su espacio.
y esperamos que el Señor edifique, restaure y cumpla su propósito en cada uno de ustedes. Dios les bendiga.